Bienvenido. Hoy nos encontramos entre el arquetipo número 47, la desazón, la opresión, el agotamiento, fundamentalmente dirigido a la prueba del carácter, y el hesagrama 49, la renovación, la revolución o la muda. Entre uno y otro tenemos el pozo como base de elementos comunes para toda la comunidad que se apila en torno a él. La estructura del pozo está constituida arriba por el hexagrama Kan, por el trigrama Kan, agua, y abajo por el trigrama Sun, la madera, que es la palanca en el sistema tradicional chino con que se extrae el agua del fondo. El pozo tiene una equivalencia también dentro del orden de la naturaleza con el árbol. El árbol, a través de sus raíces, se extrae el agua y los nutrientes necesarios para mantener su vitalidad y lo distribuye hasta sus más pequeñas ramas y hojitas. El hesagrama nuclear que integra el interior del pozo es el 38, que significando o teniendo la denominación de antagonismo, que también es complementariedad, el aspecto que debemos retraer y tener en cuenta para interiorizarlo conforme a la estructura del pozo es las distintas, hace alusión de algún modo a las distintas individualidades que se aglomeran en torno a un pozo para subsistir de su líquido elemento y que sin embargo cada uno tiene una singularidad cuya dignidad debe conservar al tiempo que el respeto de cualquiera otra de las individualidades con las que comparte, sin embargo, los elementos de común entendimiento como el pozo. Dicho esto, vamos a proceder a la lectura del Rey Wen para el dictamen oracular del pozo. Asegura el Rey Wen que puede cambiarse de ciudad, pero no puede cambiarse de pozo. Este no disminuye y no aumenta. Ellos vienen y van y recogen del pozo. Y hay aquí una advertencia importante que subrayo antes de anunciarla para que tenga en cuenta el consultante, porque tiene un efecto práctico de carácter más o menos inmediato si se aplica adecuadamente o no. Cuando casi se ha alcanzado el agua del pozo, pero todavía no se llegó abajo con la cuerda o se rompe el cántaro, eso trae desventura. Es decir, cuando se es tan corto que no se es capaz de expresar la necesidad con claridad, o cuando se es tan precipitado y arrogante que se tira el cántaro por encima del volcán de manera que pega con la piedra y se rompe y es, por tanto, expulsado fuera, tampoco se puede extraer el líquido elemento sustento básico de la vitalidad comunal. Continuamos con la expresión del Rey Wen para la imagen constituyente, para la imagen componente de los dos trigramas. Sobre la madera está el agua, imagen del pozo. Así el noble alienta al pueblo durante el trabajo y lo exhorta a ayudarse mutuamente. El pozo no extrae sus elementos solo para una parte. El pozo exhorta con su actividad a mantener la cohesión y la vitalidad de todas sus ramas. En el ámbito de la comunidad humana, exactamente igual. Se exhortan en la ayuda común de los elementos. Vuelvo sobre lo tópico, tiene un poco de sal, me haría falta una manzana, podría prestármela. Bien, el pozo, dicho, no sé si he comentado antes, el nuclear,
el nuclear del pozo es el 38, la diversidad de singularidades que nos unimos en torno a él. Bien, dicho este enunciado, teniendo en cuenta que ni corto ni largo, en el lugar común en el que habito, hay elementos acerca de los cuales puedo pretender su obtención, siempre sin precipitación, también sin cortedad, pero obviamente el agua, que es la base de la subsistencia, no solo humana, sino animal y vegetal, no es, sin embargo, un alimento complejo como el que puede representar el hexagrama número 27, que es concretamente el arquetipo que instruye la manera adecuada de alimentarse el ser humano, y que está representada por una boca abierta y que podríamos por extensión ya elaborada, pues un plato de cazuela, pongamos por caso. El caldero conlleva elementos de mayor sutileza que aquellos del uso más o menos corriente en la comunidad popular. El agua, sin embargo, no es ni cazuela, ni es tampoco un exquisito, una salsa hiperelaborada de la superestructura cultural, pero sin embargo es básica. Esto en términos prácticos, ¿qué quiere decir en relación al consultante que ha obtenido este hexagrama en base a línea no mutante? Pues que sus pretensiones debe llevarla a lo común, que no es propio que, por ejemplo, se encuentre alguien por la calle. Sí sería propio que a alguien que se encuentre por la calle le pueda preguntar por elementos fundamentales de la comunidad en la que vive, que son del dominio común. ¿Sabe dónde está el ayuntamiento o el mercado o dónde hay una peluquería? Elementos de orden común. Lo que no sería propio es que al primer viandante que asaltara en medio de la calle le preguntara que si tiene, que si conoce los últimos algoritmos de los que se vale la inteligencia artificial ahora mismo. Es decir, pretensión moderada, conforme a elementos al alcance de la comunidad básica en la que vive. Eso sí, ni corto ni precipitado, y su obtención con un carácter exhortativo, afable, solidario, de ayuda mutua. Esta es una respuesta oracular para el oráculo extraído con la representación del 48, el pozo. Cuando entramos en el orden de la estructura, el rey Wen cede la palabra al duque de Zhou, su hijo, quien dio expresión a cada una de las sentencias lineales, y el duque de Zhou nos habla, esta es ya mi versión de las palabras del duque de Zhou y de la glosa posterior de la escuela del maestro Confucio, que hay un abandono, hay un cierto abandono por parte del propio consultante en relación a aquello que pregunta. Se dirige a bajíos pantanosos. De hecho, la expresión oracular es un pozo seco cuyo fondo está encenagado. Allí amplifica el oráculo con perfecto criterio ilustrativo en relación al consultante, que allí en relación a lo que pretende no acude la vida. Allí no va la vida, allí no hay fondo de vitalidad, está enlodado, no van ni siquiera los animales a beber. Por tanto, taxativamente, la respuesta es de carácter negativo en relación al objetivo concreto que ha planteado el consultante. Cuando muta esta línea, el hexagrama complementario que se produce le da la siguiente pauta. Espera, que no es otra que el arquetipo de la espera. Ahora mismo eso no es lo pertinente. Espera. Las nubes están en lo alto de tu cielo, esperando en relación a aquello o con las modificaciones pertinentes que debas hacer en función de este parón
y de este equívoco de orientación, espera a que las nubes se condensen y puedan producir lluvia, pero ahora mismo ni es posible lazarla para ordeñarla, ni vas a obtener fruto de la pretensión, porque allí no hay vitalidad. Hexagrama complementario número 5. Cuando en otras circunstancias la mutación la tenemos en la segunda línea, aquí la modificación es peculiar. Yo suelo valerme de este juego de equívocos en el que varias personas sentadas en fila, una le dice a otra al oído, sin que se enteren las demás, una frase, una idea, una imagen verbal, y así sucesivamente van trasladándose de uno a otro. Y si, por ejemplo, el primero ha dicho calcetín, al final el último resulta que dice bastón. No hay una relación entre el principio y el fin. Pues de igual manera, el ejemplo que nos pone el Duque de Chow es que el recipiente por el medio del cual pretendemos extraer agua está roto. La base de comunicación que tenemos, nuestra proyección ideativa en relación a la obtención de lo que pretendemos, tiene deficiencias en función de las cuales la esencia de la funcionalidad hacia que pretenderíamos a extraer se escapa, se diluye, se pierde. De manera que, en última instancia, si seguimos con el propósito y las maneras con las que conducimos, no solo no vamos a obtener lo que pretendemos, sino que lo que vamos a encontrarnos es de cara a toparnos con el arquetipo del impedimento, el hexagrama número 39. Ver el peligro delante de sí, detenerse de sabiduría. El noble redirige hacia sí, hacia su propio carácter la indagación. ¿Por qué estoy equivocado? ¿En qué elemento no comunico bien? O aquella persona no se comunica bien, o aquella entidad y yo no nos entendemos o no nos comunicamos hasta el punto de que lo que creamos son una pelotera de impedimentos. Esta es una respuesta para la segunda línea de mutación. Hay pérdida respecto del objetivo y, por tanto, pararnos para ver las reparaciones que debemos operar tanto en nosotros, en el medio de comunicación o en la parte final. Cuando en otras circunstancias tenemos como mutación la tercera línea, hay aquí una peculiaridad muy especial que debemos tener en cuenta y que por haberla vivido en circunstancias, digamos que prácticamente dramáticas, que sin embargo no voy a descargar sobre el consultante, sobre la persona que escucha y me ve, hay un pozo cerca cuya estructura se ha limpiado y contiene agua abundante y rica, pero no lo vemos. De hecho, el enunciado del Duque de Chow se permite por medio de la exclamación anunciar: ¡ay, si el rey fuera preclaro y se diera cuenta de que muy cerca de él tiene un pozo del cual podría extraer para su propio beneficio y de aquellos con los que está implicado en esta relación acerca de la cual ha consultado? El complementario nos va a dar la idea porque es el 29, nos va a dar la respuesta de cómo debemos conducirnos y de un modo indirecto nos va a hablar de por qué nos perdemos. Al decirnos que debemos ser fieles como el agua a sí misma, que sin embargo discurre sin saltarse, sin tener un propósito deliberado de ir a parte alguna ya previa, sino que discurre conforme a la gravedad circunstancial, rellenando cada pequeño huequito sin saltarse ninguna y teniendo en cuenta además que el agua tiene una función de magisterio porque allí por donde pasa va fertilizando y va adecuándose al terreno próximo inmediatamente sin saltarlo. Esta es la manera con que debe comportarse el consultante para percatarse de ese pozo de agua que tiene cerca pero que no ve.
que no ve, porque seguramente a lo que voy, la manera indirecta en que nos ilustra de dónde estamos. Quizá hemos proyectado la ilusión en un campo que no está en lo inmediatamente próximo, por ser muy relevante a nivel popular o porque alguien nos lo ha elogiado. Oiga, que esto, en lugar de aquí, que de una calidad A, fulano, mengano, tal institución en tal o cual sitio, tiene unos remedios, unos recursos extraordinariamente buenos. Y uno tiene, o una, tiene la mente en esa ilusión en lugar de transitar como debiera, apegado al terreno circunstancial, y entonces se percataría del pozo acerca del cual el duque de Zhou exclama: ay, si el rey fuera claro, disfrutaría del agua que tiene al lado él y su pueblo. Esta es una posible interpretación para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos produce en la cuarta línea, hay otras circunstancias peculiares. El pozo tiene agua, pero se da las circunstancias peculiares y temporal de que está siendo restaurado. Se está arreglando el brocal, o se ha tenido desconchones y han caído las cones de tierra o barro al fondo y se está limpiando y se está remozando la estructura interna, o se está arreglando el brocal para darle mayor belleza o mayor factibilidad y la manera de extraer. Pero, obviamente, el potencial debe ser bueno, porque si no, no se estaría restaurando. Que tenga esto en cuenta el consultante. Pero, de momento, durante la restauración, mientras están los andamios, mientras están los técnicos, los mecánicos, no se debe pretender extraer agua del pozo para beber, porque nos llevarían ¿a dónde? ¿A dónde nos lleva la mutación? Al hexagrama complementario, que no es otro que el 28, cuya característica prismática para aplicar a esta línea de restauración es sobrecarga. Si el pozo te está arreglando, si tú te estás conformando para adquirir un conocimiento que todavía no tienes, que vas a poder producirlo, pero ahora mismo todavía estás en tercero de medicina y todavía no has hecho ni siquiera ninguna especialidad como para que pretendas operar a tu hermano. Sería una sobrecarga con amenaza de hundimiento, como propone el hexagrama complementario el 28. Equilibra los extremos para que la cosa sea pertinente y soportable. Pero a priori, en principio, espera a otras circunstancias porque el pozo ahora mismo está en restauración. Ojo para todos estos elementos que el consultante debe colegir y relacionar con sus pretensiones y su consulta y el entorno de desarrollo de la propia consulta. Esta es una posible respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la quinta línea, hay también, y con esto pretendo subrayar, cuando hago este tipo de gesticulación, pues deben entenderlo como una especie de subrayado para retraer la atención de manera específica al consultante sobre lo que voy a decir. La peculiaridad es que hay un pozo de agua fresca cerca, pero el texto oracular del duque de Zhou, y trasciende a las virtudes y a la inspiración del duque de Zhou, dice que el agua del pozo no va a venir aún. Es necesario ir al pozo, dirigirse al pozo para sacar agua de él y de la manera adecuada, sin cortedad y sin precipitación, pero obviamente llegar hasta el brocal. Cuando muta esta línea, al hexagrama complementario nos da una idea, que es el 46. 46 es el empujar hacia arriba. Es una de las modalidades de progreso, pero que tiene una característica peculiar lingüística que es de interés resaltar. Mientras que a lo largo de todas las líneas, de todo el movimiento de la vida heterogénea del ser humano, tipificada dentro del libro, hay un leitmotiv para al llevar las cosas bien a efecto, es propicio que uno recurra a la mejor versión,
de sí mismo, es decir, a aquella que se parece al gran hombre o que es el gran hombre, para hacer las cosas bien, aquí se añade la partícula, se cambia la partícula, es preciso ver al gran hombre. Es decir, con el propio esfuerzo de empujar hacia arriba, tenemos un pozo cerca, pero es preciso que uno se dirija a ese pozo ejemplar de la manera adecuada para poder extraer de aquella rica agua que sin ninguna duda tiene. Esta es una respuesta para la quinta línea de mutación. Cuando llegamos en otra ocasión y tenemos la línea sexta como mutación, pues correspondiendo al orden de la estructura, afortunadamente, del mismo modo que la primera el pozo estaba enlodado, aquí este pozo es riquísimo en abundancia, fresco y un agua extraordinariamente buena. El dictamen del Duque de Zhou dice que se puede sacar en abundancia, que se renueva constantemente, es decir, que no hay empacho en poder nutrir muchas plantas con esta rica agua. ¿Cuál es el complementario? ¿Qué ilustración nos da el complementario? El complementario, pues parece, es decir, el complementario es el hexagrama número 57, en el que se reitera el trigrama sum, el viento, lo suave, lo vegetal, el crecimiento vegetal, las palabras persuasivas, no tienen una gran capacidad de transformación, pero sí de ir acumulando por reiteración siempre para producir efectos en función de una alta meta, que naturalmente implica elevación en cuanto al objetivo, que el objetivo sea elevado y que se persevere en tiempo para que todos los pequeños esfuerzos vayan en esa dirección. Es decir, que saquemos agua en abundancia y la canalicemos con suficiente habilidad de una y otra manera hasta hacerla llegar hasta nuestro alto huerto y poder fertilizar ubérrimamente todas las verduras y frutas que podamos tener y situar en la altura. Y con esto pues hemos concluido, creo que felizmente y de una manera un poco fresca, el arquetipo del post. Gracias por vuestra atención.